Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer una pequeña presentación del cuaderno sobre la primera medida de variabilidad en esta introducción a la estadística para ciencia de datos. Entonces, esta primera medida de variabilidad es el rango. Queremos revisar, por ejemplo, que este cuaderno interconecte con la siguiente medida de variabilidad, que es la varianza. Entonces, revisar si efectivamente lleva al estudiante a ver la varianza, y en este caso, por ejemplo, no lo hace. Entonces vamos efectivamente a nuestro repositorio miremos a ver qué será lo que pasa. Bueno, aquí en didáctica en ciencia de datos, y nos vamos a propuesta, era porque la habíamos numerado antes, y bueno, entramos a la unidad didáctica, a estadística. Dentro de estadística está estadística descriptiva, Basic Descriptive Statistic, y 2, Probability in Statistics. Entramos a Basic Descriptive Statistic y entramos a medidas de variabilidad, y aquí empieza el rango, luego la varianza, luego la desviación estándar. Y en el rango, bueno, pues tenemos este primer cuaderno, y en las medidas de variabilidad, el que seguiría del rango sería la varianza, y este sería el vínculo el que debería llevar específicamente el cuaderno del rango. Entonces aquí ponemos que efectivamente corregimos esa URL, que nos quede interconectado todo el cuaderno. Aquí le copiamos todo el vínculo, control V, y revisamos si ahora sí funciona, y nos debe llevar efectivamente al cuaderno de la varianza, como efectivamente lo ha hecho. Entonces así ya tenemos otra cosita y declaramos esa línea como un slide. Los referentes, bueno, pues hasta ahora tenemos la librería de SciPy para calcular rango intercuartílico, y también para nuestro cuaderno también vamos a incluir ese texto guía de estadística para todos, de esta autora Diana Kelmansky, doctora en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, y en el que ella presenta una introducción, un poco de historia y unos datos sin noticia, encuestas de opinión, publicidad, razón, tasas y porcentajes, actividades y ejercicios, herramientas para la ciencia, vocabulario en cuanto a la jerga, las unidades muestrales, las variables, la población, muestreo aleatorio simple, muestreo en muestras malas, sesgo y otros tipos de muestreos, actividades y ejercicios, datos y variables, etcétera. Entonces este libro, pues eso es uno de los que queremos poner dentro de nuestros referentes. Lo tenemos aquí, estadística para todos. Lo vamos a compartir para los estudiantes en OneDrive, compartir a través de OneDrive, y aquí cualquier persona que pueda ver que pueda tener la URL puede acceder, copiar esa URL, copiarla y pegarla de acá, de estadística para todos. Entonces sería como el primer referente, estadística para todos, y pegarle la URL entre paréntesis y el nombre del autor, el nombre del libro y el nombre del autor entre corchetes, para que en estas líneas Markdown nos quede como un hipervínculo implícito. Entonces tenemos también incluido ya la interconexión entre los cuadernos.
Y ahora vamos a la manos a la obra a este cuaderno. También tenemos que vamos a tener un video de apoyo a la lectura, el programa del curso que viene, este vínculo que lleve al estudiante a repasar siempre dónde va dentro de esta unidad de estudio, y que le diga que específicamente dentro de esa cartilla va, pues debe de ver Python, estadística, visualización, regresión y clasificación. En esencia, Python para ciencia de datos, estadística para ciencia de datos, visualización, regresión y clasificación. Aquí resaltamos el hecho de que se trabaje en capacidades de visualización a las personas que trabajarán en ciencia de datos, que quieren aprender ciencia de datos. Aquí viene el título, ya una definición de eso. Vamos a ponerlo en al R, control más, y dice que el rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, el valor máximo y el valor mínimo de una cantidad de datos. Entonces, así el rango se puede interpretar como una longitud del intervalo que contiene a todos los datos, entendiendo los datos como una colección de puntos. Y cuando tengamos mayor rango, pues mayor longitud del intervalo que contiene a esos datos, y por tanto mayor variabilidad de los mismos. De pronto sería bueno una imagen de este tipo de comportamientos. Uno podría ponerle, bueno, pues range, y le pedimos que nos llegue sobre el rango como medida de variabilidad. Ponemos como as measure, variability measure, y le pedimos imágenes de hecho. Entonces aquí nos muestra que nos puede mostrar como varios grafiquitos, varias distribuciones, en las que podríamos como tomar la que mejor nos pueda describir en cuanto al rango. Una especie de comparaciones gráficas en cuanto al rango. Aquí de pronto una de las mejores podría ser no, en cuanto al rango no veo como uno que me guste tanto. De pronto me gustaría como una animación, gracias a, de pronto podríamos una animación utilizando Interact. Entonces para interpretar esto, pues entonces hacer una interpretación gráfica del rango, utilizando Interact de Matplotlib, que a pesar de que es una librería para graficación estática, también sirve para algunos gráficos interactivos cuando utilizas pues la sentencia from Python widgets, y de ahí, de ese módulo, importas a Interact, que es esa función que permite proveer de deslizadores o de parámetros móviles o variables, deslizadores gráficos, para poder ver cómo cambia. En este caso queremos ver es que cuando los datos tienen mayor dispersión, pues entonces tendremos un rango mayor. Entonces vamos a también para eso importar a NumPy, import numpy as np, y también vamos a importar a
matplotlib.pyplot as plt, y con esas tres vamos a crear. Entonces lo que queremos es dos datos. Vamos a tener una muestra con dos datos, y vamos a ver que cuando esos dos datos se dispersan mucho, entonces el rango será mayor. Dispersar quiere decir se separan. Entonces variabilidad, la variabilidad la asociaremos como a separación geométricamente como a separación de los datos. Entonces podemos poner como un comentario, y es que tendremos una muestra de dos datos. Aquí ponemos tendremos, entonces una muestra de dos datos, y variaremos la distancia entre ellos para mostrar que a mayor separabilidad, mayor variabilidad, es decir, mayor rango. Entonces así nos doblemos acá y le decimos, bueno, pues ¿cómo hacemos para hacer eso? Entonces pues tomamos unos datos, dato 1, dato 1, y ese dato 1 ¿qué va a hacer? Bueno, pues que sea una lista de Python de coordenadas 0,0 en el origen, y el dato 2 sea ya un dato móvil en el que vamos a mover su primera componente, que su primera la llamemos, por ejemplo, a, 0, al que se mueve horizontalmente. Entonces a va a ser el parámetro que va a tener la función interact. Entonces interact va a tener a como uno de esos parámetros que lo vamos a mover entre 0 y 5, y la función que va a graficar dispersión, graficar datos. Entonces lo vamos a poner graficar datos a manera de diagrama de dispersión. Entonces, bueno, pues esa función graficar datos la creamos. Entonces def graficar datos, y que le va a entrar a ella a inicialmente en 0, es decir que los dos datos coincidan en el origen inicialmente, o sea que haya un rango 0, 2 puntos, y empieza a crear la función. ¿Cómo creamos esa función? Pues que crea los dos datos, luego que los crea, dato 1 y dato 2, pues separe las coordenadas. Entonces x coords y y coords con la función zip de Python aplicada, evaluada en el dato 1, dato 2, y luego que los tenga, pues graficarlos. Entonces, bueno, con plt.skater y graficamos a x coords contra y coords, y por ahora no le pongamos color, y ahora sí digámosle, bueno, pues muéstrame todo ese trabajo. Entonces le damos shift enter, nos trae el deslizador que se va a mover entre 0 y 5 como esperábamos, y nos dice que hay un error de nombre, name error, x coords no está definido. Entonces miremos a ver qué sería x
cohorts. Bueno, Xcore, aquí se nos fue. Así se nos faltó el guión bajo en esa definición. Y ahora sí, nos grafica inicialmente los datos y ahora miremos cómo. Mire cómo a medida que si A vale 0, los dos datos están uno sobre el otro. Si A vale 1, la separación entre ellos es 1. Si A vale 2, la separación es 2. Pero para que se note que se están distanciando, póngale plt.axis. Vamos a ponerle equal. Vamos a ver si así nos lo mejora. Entonces a igual 1 siempre nos muestra el mismo efecto de que si es distancia 4 pues se ven distanciados igual, y queremos es que se nos muestre que nos vaya cambiando esa distancia. Entonces vamos a ponerle con axis una tupla para definir un rectángulo de visualización que sea en X desde -1 hasta 6 y en Y desde -1 hasta 1. Entonces ahora sí, miremos a ver si ahora sí no nos funciona. Y ahora sí vemos que sí, efectivamente se van dispersando. Entonces miren que con A igual 0 los dos datos coinciden, pero a medida que A va creciendo, pues los datos se van separando. Y que nos vaya mostrando, a medida que van separando, el rango. Entonces con una leyenda, entonces usted le pone plt.legend y le vas a decir que cuando grafique el skater le ponga un label y que el label sea el rango. Rango es, le pones aquí 2 puntos, espacio, aquí le pones punto format y le vas a calcular el rango. En este caso pues simplemente el rango es la longitud de ese intervalo, el intervalo que une los dos datos, los dos puntos, y ese intervalo tiene longitud A. Simplemente que nos imprima A en el rango, y aquí ya vemos que efectivamente lo hace, aparece la leyenda, y aquí como nos muestra que rango 2, rango 3, rango 4, es decir que a medida que los puntos se separan, pues el rango es cada vez mayor. Los puntos se separan, el rango es cada vez mayor. Bueno, también podemos ver en esta unidad que podemos generar datos de manera aleatoria con el módulo random de NumPy a través de la función uniform, o en este caso vamos a utilizar la función uniform y vamos a crear una función de usuario llamada rango. Entonces vamos a cree una función de usuario llamada rango, y que calcule pues efectivamente el rango de un conjunto de datos, y que calcule el rango de un conjunto de datos numéricos, y también calculemos el rango con el módulo statistic, y también el rango intercuartílico con scipy.stat equer. Entonces ahora sí vamos a darle inicio a nuestra agenda. Entonces primero empezamos con la función uniform y creamos la muestra. Entonces ahora sí entramos a la práctica de generación de muestras de números aleatorios. Importamos NumPy y de NumPy importamos random como R, y así para crear los datos creamos la variable datos
igual a r.uniform y creamos datos, bueno, pues en qué intervalo. Entonces le dices, vamos a ver que la función numpy numpy.random.uniform, pues qué parámetros tiene. Entonces nos vamos a la documentación y nos dice que esa función tiene parámetros low, high y size. Entonces, queriendo decir que nos da el extremo izquierdo de los datos, el extremo derecho de los datos y el tamaño de los datos. Entonces aquí le vamos a escribir el nombre de los parámetros acá. Entonces lo vamos a poner acá y entonces aquí ponemos low, después height, que va a ser 6, y size, se lo dices a través de una tupla para decir cuántos datos o qué forma de datos quieres. Entonces aquí, para decirle cuántos, vamos a decir en primera instancia, pues con n, cuántos datos, decimos con n igual a 1, un solo dato. Así, entonces así va a crear un dato en el intervalo 4, 6, un solo dato. Entonces aquí le ponemos n y nos lo muestra. Entonces aquí nos dice que r no está definido, y es porque no hemos corrido la importación del módulo random, y luego miren que nos genera el dato en el intervalo 4, 6, y si queremos 2, pues entonces nos cambiamos n por 2 y nos genera 2 en el intervalo 4, 6, y si le cambiamos a 3, entonces nos genera 3 en ese intervalo. Entonces así la persona puede cambiar el intervalo donde quiere que los datos se muevan. Por ejemplo, si son datos de estaturas de personas, que generalmente va a estar entre 1.5 y 1.7, por ejemplo. Entonces él me genera 3 en ese intervalo. Así usted le puede decir en que esos datos, si significan estaturas, los puedes poner de punto flotante, decirle cuántos datos quieres, y si quieres una matriz de datos, pues la dicen a través de una tupla, por ejemplo una 2x2, entonces te va a generar 4 datos en ese intervalo. Así también size es el tamaño de la matriz o el orden de la matriz, donde las componentes de esa matriz van a ser los números aleatorios creados con la función uniform, queriendo decir que esos datos van a distribuir uniforme. Y ahora, para calcular el rango, pues entonces él nos va a tomar el máximo menos el mínimo de los datos, y aquí nos da, por ejemplo, punto 16. Y también podemos decir, bueno, pues deme eso con un mensaje, el rango de la muestra es punto 16, y hacer una comparación, y si el rango es menor de 0.05, diga que la variabilidad es muy pequeña, y si es mayor a 0.05, diga la variabilidad es alta. Y aquí nos dijo la variabilidad es alta porque es el rango medio mayor a una cota que previamente establecí. Entonces podemos poner a que él nos dé mensajes haciendo comparaciones con los datos, y luego vamos a ver entonces con el módulo statistic. Entonces aquí lo importamos. Bueno, primero calculamos la función de usuario, calcular rango por columnas, que esa es la segunda parte de nuestra agenda. Entonces, de nuestra primera parte de la agenda fue acá, de nuestra primera parte de la agenda fue la creación de muestras, luego la función de usuario. Entonces, aquí está la función de usuario. Entonces, esa función de usuario es la segunda parte de nuestra agenda. Entonces aquí le podemos poner segundo, función de usuario que calcula el rango
de un conjunto, el rango de una variable numérica, el rango de una variable numérica. Bueno, entonces esta la ponemos acá, numeral espacio, para que nos quede un título grande. Y aquí miren que efectivamente con la sentencia def calcula el rango por columnas. Aquí es bueno, si está, vamos a ponerlo como calcula el rango, simplemente calcula el rango de un conjunto de datos, y no le vamos a decir alrededor de qué eje. Entonces simplemente el máximo de un conjunto de datos menos el mínimo de un conjunto de datos, y nos devuelve el rango de ese conjunto de datos, y aquí nos lo entrega al final. Entonces aquí ya, y aquí llamamos a la función calcula rango, pues, que ya se llama es solo calcula rango, y aquí ya efectivamente nos lo calcula como nos había dado antes. Entonces así ya lo decimos como a partir de la función de usuario, que nos muestra que si le entran los datos, él le calcula primero el máximo, luego el mínimo, y luego resta el máximo menos mínimo para hallar el rango. Ahora, dentro de nuestra agenda sigue el cálculo del rango con el módulo statistic. Cálculo del rango con el módulo statistic. Entonces ahora sí, con el módulo statistic, aquí le podemos decir, bueno, pues a ChatGPT, hombre, dame el cálculo del rango con el módulo statistic. ¿Cómo calculo el rango con el módulo statistic de Python? Entonces él me dice, bueno, pues para hacer eso lo puedes hacer importando statistic. Puedes crear una colección de datos, pedir que haya el máximo y el mínimo y luego restes. O con el módulo statistic nos dice que también cuando le importas, pues le pides que calcule el máximo de los datos menos el mínimo de los datos. Entonces aquí nos da este código, entonces aquí lo podemos implementar. Vamos a ponerle cálculo del rango con el módulo statistic, como lo tenemos ya aquí. Cálculo del rango, ese ya es la tercera parte de nuestra agenda. Cálculo del rango con el módulo statistic, y bueno, pues aquí lo corremos y aquí nos dice, bueno, pues para esta data que hay acá, él toma el máximo y el mínimo, unas funciones incorporadas en Python, y luego para calcular el rango resta el mínimo valor, el máximo valor menos el mínimo valor, y luego nos imprime el rango. Pongámosle aquí, el rango es, aquí le ponemos mejor así. Y ahora dentro de nuestra agenda, la cuarta parte es calcule el rango intercuartílico ya con SciPy, .stack.iqr. Entonces aquí le ponemos el rango intercuartílico. Vamos aquí a calcular el rango intercuartílico. Vamos a ponerle aquí cálculo del rango intercuartílico, numeral espacio 4 puntos, cálculo del rango intercuartílico. Y bueno, pues ese y cómo se calcula ese rango intercuartílico con SciPy. Cómo calculo el rango intercuartílico con SciPy.
con SciPy de Python. Entonces me dice, bueno, para calcular el rango intercuartílico importas, aquí nos dice, pues puedes importar de SciPy stats y ya simplemente le dices stat.iqr de los datos y te da ese rango intercuartílico. Aquí nos da el ejemplo, entonces aquí le podemos poner, copiamos ese código, control V, y él nos da unos datos ejemplo creados alrededor de una lista de Python, y luego calcula ese rango intercuartílico y nos lo imprime y nos dice, bueno, pues en este caso se tarda un ratico y dice el rango intercuartílico es 7,5. Entonces ya con eso tenemos toda nuestra agenda. Recuerden que el rango intercuartílico es la diferencia entre el Q3 y el Q1, es decir, los cuartiles 3 y 1 de una muestra. A eso lo llamamos rango intercuartílico, y es en ellos, en este intervalo de longitud 7,5, igual al rango intercuartílico, donde está el 50% de la muestra. Entonces el 50% de los datos está en un intervalo de longitud 7,5. Es decir, que están bastante dispersos, porque el rango de pronto podría entenderse como muy grande. Ya tenemos cumplida nuestra agenda. Entonces así ya podemos dejar con otros ejemplitos y ya acabar de implementar el modelo con las tareas y la evaluación que se propone para que aprendas, sigas en esta secuencia de aprendizaje alrededor de la ciencia de datos, en este caso de los elementos de estadística para ciencia de datos. Muchas gracias.